le aprecio mucho, de verdad, a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que me haya aceptado esta llamada. Tenemos el tema de las vacunas que le encomendó el presidente. Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Gracias a ti, Joaquín, con mucho gusto de saludarte y a tu auditorio. Y aquí estamos a tus órdenes. Gracias. Bueno, diste buenas noticias en lo que es el aseguramiento de las vacunas cuando estas existan, porque realmente hoy nadie puede decir que ya existe una vacuna, ¿no, Marcelo? Sí, hoy todavía no tenemos ninguna que esté autorizada a nivel mundial, pero sí hay varias ya en su fase, digamos, final. Y entonces se espera que para el mes de noviembre presenten sus resultados. Por ejemplo, Pfizer, por ejemplo, AstraZeneca, desde luego CanSino, la China, en fin, hay varias. Y entonces lo que me encargó el presidente desde hace ya varios meses es que tuviéramos toda la diplomacia mexicana en función o buscando que no lleguemos tarde cuando esas vacunas se aprueben, que se apruebe alguna vacuna y por falta de previsión o porque no se toman las medidas adecuadas, México tuviera un retraso. Entonces, para evitar ese riesgo, hemos estado trabajando varios meses y en síntesis, donde estamos el día de hoy, es en lo siguiente. Tenemos COVAX. Esto es una organización donde están ya más de 100 países. México Esta es de la OMS y la ONU, ¿no, Marcelo? ¿Es exactamente, sí, es esa, que es multilateral. Y tiene como objetivo el que los países que formamos parte podamos garantizar el acceso de hasta el 20%, el acceso a la vacuna que en su caso resulte aprobada, hasta el 20% de tu población. Hay países que eligieron el 10%, otros eligieron hasta el 20%, nosotros estamos en el segundo caso, elegimos hasta el 20%. Esa organización, denominada COVAX, en este momento está considerando 19 proyectos de vacuna que están en diferentes grados de avance. Y de esos 19 tienen que salir algunos, cuando menos 4, 5 o más, que sean aprobadas por las autoridades regulatorias. Y en ese momento los países que formamos parte tenemos derecho a tener acceso a esas vacunas para cubrir ese 20% que acabo de referir. Entonces, COVAX es, digamos, la iniciativa multilateral de muchos países en los que México forma parte, que nos garantiza ese porcentaje. Bueno, ¿y qué pasa con el restante 80%? Sí. Entonces, lo que se ha hecho junto con la Secretaría de Salud es elegir los proyectos de vacuna que van punteros, o sea, que ya están terminando su fase 3, que es como tu examen final, vamos a decir, que se debe hacer con casi 40,000 personas. Tienes que entregar esos resultados a la autoridad regulatoria, en Estados Unidos FDA, la europea y también en México COFEPRIS, y la autoridad regulatoria decide si considera que la vacuna es efectiva, segura y eficaz. Entonces, de esas que ya están en esas condiciones, acabamos de firmar con AstraZeneca, la inglesa, que se hizo junto con Oxford, la Universidad de Oxford, se firmaron 77.4 millones de dosis. Ahí son 2 dosis por persona. Esta es de la primera que anunciaste, ¿no? Sí. La de la Fundación Slim. Sí. La Fundación Slim nos hizo favor hace ya algunas semanas de, digamos, poner como el capital de riesgo para que pudieras vincular 2 laboratorios, uno que está en Argentina y otro que está en México. Y entonces AstraZeneca hizo la transferencia de tecnología a esos laboratorios. Y de hecho iniciaron el proceso para tener la producción ya en el primer trimestre del próximo año. Porque los procesos de producción son muy complejos, Joaquín. Entonces, sí, claro. Y de pruebas. Es muy delicado. Entonces, la Fundación Slim participó y se hizo un acuerdo para que toda América Latina tenga acceso. En total, AstraZeneca va a producir cuando menos del orden de 250 millones de dosis. Posiblemente lo aumenten a lo largo de las próximas semanas o meses. Y de ese número que te acabo de dar, a México le corresponde 77.4. Entonces, lo que anunciamos fue, ya hicimos el contrato, por decirlo así, se da un anticipo y AstraZeneca va a presentar sus resultados a las autoridades regulatorias en noviembre. Lo mismo pasa con CanSino. CanSino es una vacuna desarrollada por una empresa china que está también en fase 3, igual que AstraZeneca, y accedió a traer a México su vacuna y a que nosotros seamos parte de la fase 3 que están ellos llevando a cabo. Esto va a ocurrir en los próximos días, es ya inminente.
Entonces, CanSino también... O sea, la fase 3 es que se pruebe en mexicanos, ¿no? Sí, la fase 3 es que te traigas, digamos, cuando menos entre 6 y 8 mil vacunas, se la aplicas a voluntarios mexicanos y la autoridad regulatoria mexicana, COFEPRIS Salud, evalúa los resultados de la vacuna para saber si es efectiva y si es segura. Son los dos elementos centrales. Sí. Entonces, CanSino accedió a hacerlo en México, y eso será pues ya muy pronto. Seguramente Salud estará informando de esto en los próximos días. Y ¿De CanSino, ¿de CanSino qué monto es de vacunas? Son 35 millones para igual número de personas, porque esa nada más es una dosis, a diferencia de AstraZeneca, que son 2. Sí. Es lo que ellos han evaluado hasta ahorita, en función de los resultados que tienen. Entonces es una buena cobertura. Y la otra, que se seleccionó por el Comité Técnico de Salud, es Pfizer, que bueno, Pfizer es un laboratorio muy conocido en México, se considera que es de las que van más avanzadas del mundo, con sede en Estados Unidos. En este caso hizo una asociación con una empresa alemana muy famosa también, que se llama Biotech, muy seria, y ellos usando una tecnología nueva, que es diferente a la de los que acabo de describir, de AstraZeneca y CanSino, con una tecnología distinta, proponen entregar en México, si no tienen dificultades regulatorias, es decir, si en Estados Unidos FDA les da la autorización en noviembre, tendríamos en México 250,000 vacunas, que es lo que ellos están estimando. Las tres hicieron... ¿250,000? Para empezar las entregas. A partir de ahí llegarías hasta 15.4 millones en primer, digamos, en el primeros meses del año, y después te puedes ir hasta 34 millones de dosis. Ahí son 2 dosis por persona. Entonces, lo interesante de Pfizer y de CanSino es que te proponen vacunas a partir de diciembre, en diferentes números, pero es lo que proponen, y es lo que se firmó. Entonces, síntesis, tienes COVAX con el 20%, y tienes estas 3 por ahora ya firmadas, con anticipo. Pfizer, por ejemplo, también tiene la obligación de reembolso si no se cumple o no tienen la regulación a tiempo. Lo mismo con Astra y otro mecanismo. En fin, de suerte que das un anticipo y tienes el acceso a ese cupo para México. En total, ¿cuántas personas podríamos vacunar con esas vacunas firmadas hasta este día? 116 millones de personas. Todavía Salud está evaluando 5 o 6 vacunas más para, en su caso, si alguna falla y además necesitamos otras, pues entonces hacer un contrato adicional. Eso será en los próximos, digamos, a lo largo del mes de octubre, máximo primeros días de noviembre, que lo sepamos, si es que Salud toma esa determinación. Hoy por hoy tienes esos números que acabo de referir, con lo cual podemos hacer un proceso de vacunación universal, que es el objetivo estratégico. Ahora, esto es, poniéndose, hablando con el canciller Marcelo Ebrard, del tema de las vacunas, suponiendo que todas resuelvan su fase 3 y su registro en sus respectivos, vamos a llamarle, en sus respectivos COFEPRIS, ¿no?, en cada país. Sí, claro, sí. Sería si así fuese. Si no, entiendo tu pregunta, sería bueno, y si no fuese así, por eso Salud está evaluando un portafolio de otras vacunas. Por ejemplo, ¿cuáles? Novavax, que es de Estados Unidos, Moderna, que es de Estados Unidos, CureVac, que es de Alemania, Sputnik, que es de Rusia, Sanofi, que es de Francia, y la italiana, que ya va a pasar a fase 2 también. Entonces, ese sería el portafolio. Me faltó Janssen, que también es de Estados Unidos. Entonces, todas esas están en evaluación de la Secretaría de Salud. Ahora, Marcelo, una cosa es tener la vacuna y luego otra cosa es distribuirla y otra cosa es aplicarla, ¿no? O sea que esto prácticamente nos va a llevar pues todo el año que viene, digamos. Estamos hablando de, hablas hasta ahora de 116, pero como dijo el presidente, la cobertura será universal, 128, 130 millones de personas. Sí, ya hay un plan nacional de vacunación que tiene la Secretaría de Salud. Lo que nos han dicho es que empezarán con trabajadores de la salud, porque por razón obvia en todo el mundo se va a hacer así, porque son los que atienden a todos los demás. Entonces lo primero que tienes que proteger
son hospitales, enfermeras, médicos, todo el equipo que está... Estoy de acuerdo totalmente. En protegerte, en protegernos a todos. Y después se van por diferentes tipos de prioridades, por ejemplo, las personas mayores, por ejemplo, quien tiene hipertensión, quien tiene diabetes, y al final los que tienen menor riesgo. Eso seguramente nos va a tomar, pues sí, casi todo el año. Es correcto ese dato. Ahora, Marcelo, este mundo es algo muy diferente al que se había planeado. Jamás, ni en la más loca de las ficciones, hubiéramos podido prever una pandemia de esta magnitud que provocara los daños en vidas, en enfermos y en la vertiente económica. Esto es pues lo más cercano al fin del mundo que hayamos conocido en esta generación, ¿no? Y en la anterior. Lo más grave, porque no tenemos un fenómeno parecido, ha sido una cosa totalmente distinta a lo que hemos vivido en esta generación. Como bien dices, la anterior pues fue la influenza o gripe que le llamaron española hace un siglo, que se estima perdieron la vida 50 millones de personas. Pero lo que estamos viendo hoy actualiza el riesgo mayor que esperaban pues mentes muy brillantes como el propio Bill Gates hace algunos años lo dijo de manera muy clara. El gran peligro que tenemos hoy es la aparición de virus o mutaciones de virus que nos puedan poner en peligro. Entonces, ahora también estás viendo una velocidad de reacción de la ciencia impresionante, porque tener vacunas entre marzo, digamos, febrero, marzo y diciembre, nunca había pasado. No, y además ante un virus totalmente desconocido, que hoy sigue siendo desconocido, Marcelo, porque desconocemos más de lo que conocemos de este virus del COVID-16 o 19. Tienes toda la razón. Ha sido demasiado rápido todo, pero precisamente la urgencia de toda la comunidad científica en el mundo ha sido encontrar la vacuna, cuando menos con la efectividad suficiente para romper la secuencia de reproducción de la pandemia. Entonces, esperamos que esto lo podamos tener hacia fines del año o más tarde a principios del 21, lo cual también pues, quiere decir que tenemos riesgos muy grandes, pero también la capacidad de la humanidad para reaccionar es mucho mayor. Ahora estamos viendo, yo sé que, bueno, tú ya te volviste especialista en este tema de las vacunas, y estamos viendo lo que está ocurriendo en Europa, este rebrote, Marcelo, y eso sí ya te lo digo a ti como canciller, este rebrote, bueno, el caso de Francia yo creo que es de los más dramáticos, cuando el presidente Macron decretó ayer el estado de sitio en 8 ciudades, incluida París, de 9 de la noche a 6 de la mañana. Están confinando Madrid en España, en el Reino Unido están volviendo a confinar, y a mí me preocupa que eso pueda ser un efecto espejo retrasado en México. Sí, de hecho hubo muchos, no sé si te acuerdas que publicó el Imperial College de Londres un estudio sobre cómo fue la gripe española hace un siglo. Entonces se sostiene en ese estudio que puedes tener varias olas, o lo que llaman un rebrote. Tal pareciera que pues, parte de eso es lo que está sucediendo en Europa. Entonces, antier, el secretario de Salud explicaba que ese riesgo existe, desde luego, que podría ocurrir. Quizá y de ahí la importancia de no ceder o no descuidar las medidas para restringir la posibilidad de contagio. Por ejemplo, en Europa, la mayor parte de los países tienen clases presenciales ahorita. Y que ya están echándose para atrás. Exactamente, porque eso aceleró probablemente, o casi muy lógicamente, ¿no?, en la velocidad de contagio. Entonces, en esto que vamos a hacer, pues mantener las medidas precautorias que ha determinado la Secretaría de Salud. A veces hay quien diga, bueno, es demasiado tiempo, pero es mejor hacerlo así, arriesgarte a un rebrote, ¿no?, una expansión acelerada otra vez. Oye, Marcelo, sí, te decía que nuestra ventaja será que tendremos probablemente la vacuna más cerca que el caso de lo que está pasando en Europa. Eso, yo creo que el retraso en los tiempos de el rebrote y el adelanto posible adelanto en los tiempos de la vacuna podría ser lo que hiciera la diferencia, ¿no?
enorme. Sí, tienes toda la razón, así es, porque nosotros empezamos más tarde que los países europeos y eso nos da la posibilidad de contar con los beneficios de la vacuna pues más rápido que ellos o más pronto que ellos comparativamente hablando. Entonces seguramente eso va a actuar en favor de nuestro país, que bueno, desde ese punto de vista. Oye, Marcelo, quedamos que yo soy muy respetuoso de los acuerdos que esta entrevista iba a ser sobre el tema de las vacunas. Tengo 3 preguntas, ¿quieres que las dejemos para otro día? Pues si me das oportunidad otro día te vuelvo a llamar y las respondemos, claro que sí, con mucho gusto. Además te lo digo, el caso de la carta que mandaste declaratoria al Financial Times y el caso de Morena, lo que ha dicho Muñoz Ledo y el caso de Mario Delgado. ¿Te parece bien? Sí, me de una vez te las adelanto. ¿Sí? No, pues muchas gracias, con mucho gusto, claro que sí, Joaquín. Y yo estoy pendiente. Tú me llamas y yo te contesto. No, yo estoy puesto cuando me digas, sí, bueno. En 20 minutos si quieres, pero esto fue un acuerdo y yo respeto los acuerdos, pero pues también no te puedo dejar ir con esto, ¿de acuerdo? De acuerdo, yo estoy en la mejor disposición y te agradezco mucho esta oportunidad de comunicarme con tu auditorio. Muchísimas gracias. Gracias, Marcelo, te mando un saludo.